programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. 9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 7 de enero de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Ulises Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción Marilia García, en la dirección técnica César Arteaga y Luis Enrique Delgado. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo y les recuerdo que nos pueden ver en internet en la página de YouTube rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Allí usted puede disfrutar de nuestra programación, tanto en vivo como en diferido, porque hay un banco donde usted puede ver los videos de los diferentes programas que ofrece RCR, al igual que en Periscope, en la cuenta de Twitter, @RCR750, donde también puede vernos y ver los programas en diferido. Ya iniciamos esta ronda informativa informándolas que este lunes se registró un sismo de 4.5 al suroeste de Carúpano. Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, este movimiento telúrico tuvo una profundidad de 6.1 kilómetros, sin haberse reportado daños materiales o pérdidas humanas. 9:02. La diputada Manuela Bolívar, dirigente de Voluntad Popular, reiteró que el próximo 10 de enero ni el país ni la comunidad internacional reconocerán la toma de posesión que hará el presidente Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia para un nuevo mandato. Así lo afirmó a las 7:20 de la mañana de este lunes a través de RCR. Asamblea Nacional, como lo anunciaba el presidente Juan Guaidó, va a proceder en la designación de algunas autoridades en representación del país a nivel internacional, y bueno, y esta agenda se irá anunciando día a día, digamos, de los pasos a seguir. Lo que conlleva es que Venezuela se queda sin el Ejecutivo. La Asamblea Nacional es el espacio de hoy de conducción, de denuncia, de articulación legítimo, democrático, reconocido por la comunidad internacional. Y por otro lado, pues hoy más que nunca, y ojo, y aunque quien me escuche puede decir, bueno, pero ¿para qué vamos a seguir insistiendo? Es que hay que seguir insistiendo que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir y tienen el deber del cumplimiento de la Constitución Nacional. Y hoy estamos ante un hecho político, institucional, histórico, que no tiene precedentes en la historia de Venezuela, que es que no tenemos presidente. La diputada Manuela Bolívar expresó igualmente su rechazo a las amenazas del gobierno contra el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien también es dirigente de Voluntad Popular. Todo aquel que se opone, todo aquel que defiende la Constitución del 99 es un enemigo, hoy de la patria para el régimen. En ese sentido estamos claros, digamos, de lo que se enfrenta. Ahora, no estamos solos. Sin lugar a duda hoy hay que tender y hay que hilar, digamos, las bases, las líneas o el paso siguiente de la transición, porque hay que decir, o sea, las cosas no se decretan. O sea, si fuera un solo decreto y un solo papel, mira, bueno, o sea, la realidad sería otra en este país, me explico. Aquí la cuestión es hacerla posible, o sea, hacerla posible. Y en ese sentido, hoy más que nunca se le hace llamado. La comunidad internacional está actuando, y está actuando con tanto a nivel de presión como a nivel, digamos, de sanciones individuales. Y esto hay que decir, no es una sanción al país, no es que se le bloquea al país. El país hoy no produce, no hay plata porque hoy no produce y porque todo lo que quebraron, todo se lo robaron. Ahora se sancionan a los corruptos, tal fue el caso de Andrade, tal fue el caso, y vendrán más. Por su parte, el también parlamentario Ángel Medina, dirigente de Primero Justicia y presidente del Parlatino Capítulo Venezuela, destacó la importancia de la posición que está asumiendo la Asamblea Nacional ante la nueva juramentación que hará el presidente Nicolás Maduro. Y yo creo que hay que resaltar algo en primera instancia. Lo primero es que
el día sábado se ratificó un acuerdo de unidad, que es el acuerdo que ha permitido la sostenibilidad y la gobernabilidad de la Asamblea Nacional durante todos estos años. Yo creo que eso es importante que se reafirme y se recalque que el día sábado se reafirmó eso con la presidencia de Juan Guaidó, con la vicepresidencia de Zambrano y con la vicepresidencia de Stalin González. Yo creo que eso es importante decirle al país, que hoy más que nunca hay un criterio claro de unidad, de trabajar en unidad y de mantener los acuerdos políticos que se han permitido que la Asamblea Nacional hoy, a pesar de toda la adversidad, siga siendo un espacio hoy, un espacio, el único poder legítimo de Venezuela y del mundo. Entendiendo eso así, tenemos un enorme reto que es la gestión parlamentaria o la hoja de ruta durante todo este año 2019. Una hoja de ruta que comienza con un primer escollo, que es el 10 de enero. El 10 de enero, donde nosotros hemos dicho muy claro, el 10 de enero lo que va a suceder es que Maduro va a continuar usurpando la presidencia de la República, pero con un añadido, que va a ser absolutamente ilegítimo frente al mundo. Ya es ilegítimo frente a los venezolanos, pero ahora va a ser ilegítimo no solamente de desempeño, sino también de origen, ante los venezolanos y ante el planeta. Para el abogado constitucionalista José Vicente Haro, la decisión que tomó el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Cristian Serpa, de desertar y huir a Estados Unidos, argumentando que no quería avalar un nuevo mandato del presidente Maduro, está marcada por la polémica. Pero es un enorme reto también para el país. Es un reto brutal para la propia Asamblea Nacional y para la élite política del país. No estamos diciendo que esto se va a cumplir simplemente porque tú lo digas, y lo dejamos también muy claro el día sábado. Esto requiere de una acción mancomunada no solamente de la política, una acción mancomunada de toda la sociedad venezolana, y por eso es que queremos crear un organismo que permita mancomunar esas acciones y entender un espacio para todos avanzar en esas acciones. No es fácil lo que estamos viviendo, pues estamos viendo una enorme autocracia, y como lo hemos dicho, Maduro está usurpando la presidencia de la República. Es un hecho además inédito para toda América Latina. Yo estoy revisando por lo menos los últimos 60 años la historia de América Latina, y esto que está sucediendo en Venezuela es inédito para la región y por tanto es inédito para Venezuela. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos grandes retos en el frente, retos que tienen como base una enorme crisis económica que sin duda alguna se va a profundizar con muchísima fuerza, dolorosa fuerza durante todo este año, y que nos llama a todos a poder buscar de la mejor forma posible, con la mayor inteligencia política y con el uso del único poder legítimo que tiene Venezuela, que es la Asamblea Nacional, de buscar un modelo, un camino para que se permita la transición política. Entre tanto, el embajador Sadio Garavini también calificó como un caso inédito en la región lo que pasará con el tema de la gobernabilidad en nuestro país a partir del próximo 10 de enero. No recuerdo algo similar. En el caso de la caída de Somoza, hubo una acción de la OEA en 1979, donde se le pedía, por cierto, liderizada por el gobierno venezolano de esa época. Sin embargo, algo así como la declaración del Grupo de Lima, que fue tan clara, tan tajante, crea una nueva situación. Le está pidiendo a Maduro que entregue el poder ejecutivo a la Asamblea Nacional, además de definir como ilegítimo el gobierno a partir del 10 de enero, que en realidad no es otra cosa que declarar un gobierno de facto. O sea, aquí tenemos un gobierno a partir del 10 de enero reconocido internacionalmente, sin embargo, de facto desde hace ya algún tiempo, cuando el irrespeto a la Constitución se hizo evidente. El embajador Sadio Garavini destacó igualmente la importancia de los anuncios que hará en esta materia la Asamblea Nacional este martes 8 de enero. Se habla de un Consejo de Estado consultivo. Habrá que ver qué significa, qué atribuciones la Asamblea Nacional le va a dar, quiénes serán los nombrados para ese Consejo de Estado, si es real esta información que surge en las redes. Evidentemente veremos, de punto de vista a partir del 10, veremos la actitud de cada estado, de cada país, porque en la declaración del Grupo de Lima
y también la Unión Europea han anunciado que cada uno de los países, dependiendo de sus intereses, de la presencia, por ejemplo, de comunidades importantes de venezolanos que tienen doble nacionalidad, efectivamente eso va a ser un punto que se va a tomar en cuenta. O sea, la idea inicial de algunos de que habría un rompimiento de relaciones diplomáticas masivas por parte de la comunidad, eso no se ve como real por el simple hecho que hay opiniones, efectivamente, como el padre Ugalde, la mayor parte de la oposición representada en la Asamblea Nacional, que dice que es mejor tener a los diplomáticos extranjeros de países democráticos en Venezuela aún a un nivel muy por debajo de embajador, como es el caso de la mayoría de los países de América Latina, donde hay primero secretario, segundo secretario, o sea, como encargado de negocio. Para el abogado constitucionalista José Vicente Haro, la decisión que tomó el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Cristian Serpa, de desertar y huir a Estados Unidos, argumentando que no quería avalar un nuevo mandato del presidente Maduro, está marcada por la polémica. Llena de polémica, ¿no? Porque es algo que sucedió pues con muchos rumores, con mucha información cruzada sobre las razones por las cuales se habría apartado del tribunal. Él, en una entrevista que ha dado a algún medio en el exterior, en Miami, él de alguna manera se desmarca políticamente del régimen de Nicolás Maduro, del Tribunal Supremo de Justicia, narra lo que ya todos sabemos es el Tribunal Supremo de Justicia de Dos Pilitas, ese tribunal ilegítimo, que no es más que una oficina, una especie de comisaría política del PSV y del régimen. Narra cómo eso no puede llamarse, no puede calificarse en modo alguno como un Tribunal Supremo de Justicia, y no es un órgano precisamente que se encargue de velar por la defensa de la Constitución o los derechos de los venezolanos. Narra todo esto, pero eso no lo exculpa, en mi opinión, de una cantidad de delitos en que él ha incurrido conforme al ordenamiento jurídico venezolano, de una cantidad de sentencias y de fallos que él ha suscrito y que han hecho hicieron bastante daño a los venezolanos. A las 7:10 de la mañana de este lunes, el abogado constitucionalista José Vicente Haro destacó, sin embargo, que el magistrado Cristian Serpa, independientemente de que aporte información clave contra el gobierno, también tendrá en su momento que responder ante la justicia de nuestro país. El caso de Rodríguez Torres, por ejemplo, Miguel Rodríguez Torres, que ahora se dice que está en la oposición e incluso tiene alguna representación en el Frente Amplio Venezuela Libre a través de algún grupo de lo que llaman el chavismo disidente. Se trata de violadores sistemáticos de los derechos humanos. Hay personas que piensan que estas personas deben de alguna manera ser atraídas hasta la causa democrática para de alguna manera darle incentivos y así generar una transición. Yo particularmente, en mi opinión, José Vicente Haro, creo que a este tipo de personas, más allá de la delación que están haciendo con respecto a delitos que se están cometiendo y jurídicamente esa delación, técnicamente esa delación puede dar lugar a la rebaja a algunas penas que se le deben aplicar. Esas personas tienen que ser sometidas a la justicia. Entre tanto, Joel García, abogado y profesor universitario, destacó esta mañana a través de RCR cómo se ha venido destruyendo en los últimos 20 años el sistema de justicia en el país. Acuérdate que nuestra constitución vigente, que yo la considero que está vigente aún, data del 15 de diciembre de 1999, y en esa constitución
Solamente en los artículos 263, 264 y 265 se establecieron los requisitos necesarios para poder ser elegido magistrado, además del procedimiento para su designación, y así como el procedimiento y condiciones para ser removidos. ¿Con qué razón se hizo esos artículos que los constituyentistas elaboraron en su momento? Con la única intención de despolitizar el Poder Judicial, que sabemos que el Poder Judicial es una de las deudas que tienen con la sociedad todos los gobiernos, porque el Poder Judicial nunca ha sido transparente, pero este es el peor Poder Judicial que ha presentado en toda la historia republicana de Venezuela. Pero el Tribunal Supremo de Justicia nació podrido y se ha mantenido podrido durante todos estos 20 años. Si recordamos, ¿verdad?, que aquella Asamblea Nacional Constituyente que de alguna manera hizo cesar las operaciones de la otrora Corte Suprema de Justicia y dejó un vacío, porque destituyeron, salieron todos los magistrados que ocupaban aquella Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hicieron? Bueno, a través de un decreto, ¿verdad?, aun cuando ya había cesado las funciones de esa Asamblea Nacional Constituyente, aun cuando ya había sido aprobado esa constitución, designaron unos magistrados, ¿verdad?, crearon ese Tribunal Supremo y designaron unos magistrados. ¿De qué forma? A dedo. 9:17. José Visconti, comunicador social y profesor universitario, falleció este domingo luego de ser operado de emergencia. Entre los cargos en los cuales se desempeñó Visconti durante su carrera, destacan ser reportero del Nacional, jefe de la sección de deportes del diario El Universal, además de ser director del diario La Religión, de la revista Universo Deportivo y subdirector del diario Meridiano. También José Visconti fue conductor de la sección deportiva de RCTV del Observador y también aquí en Informe RCR, la emisión meridiana. Yo quise ser corresponsal de guerra y en efecto comencé como reportero de sucesos, pero resulta que en todas partes me atrapaba el deporte. ¿Por qué? Porque redacción donde llegaba se armaban discusiones de deportes, intervenía yo y entonces alguien dijo: oye, pero este muchacho lo podemos utilizar como periodista deportivo. Me cayó en la mano la noticia más ingrata que me ha tocado cubrir. No hubiese querido cubrirla nunca, que fue el accidente de las Azores en Portugal, donde se mató todo el orfeón universitario. El 13 de mayo, fiesta de Nuestra Señora de Fátima, estábamos todos en el estudio, estábamos Eladio Lares, que era la imagen del programa, Nelson Bocaranda, que realizaba las entrevistas políticas, y yo. Nos quedamos paralizados cuando baja, en ese momento, el doctor Granier y dice: estamos bajando satélite porque han matado al Papa Juan Pablo II. Y entonces dijo el doctor Granier: ¿quién puede hablarnos de eso aquí? Dijo Eladio: yo creo que Visconti, porque Visconti es medio cura. Eran partes de las declaraciones que daba en una entrevista al medio Caraota Digital nuestro compañero José Visconti, su funeral será este lunes 7 de enero entre la 1 y 6 de la tarde en la capilla de la Universidad Católica Santa Rosa, donde por tantos años él y su esposa dieron clases. A las 3 de la tarde el cardenal Urosa Sabino oficiará una misa de cuerpo presente. Pasa su alma. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. ¿Cuál es el problema con la próstata? Después de los 40 años, aproximadamente un 40% de la población masculina empieza a tener problemas. Entre esos problemas grandes tenemos el famoso cáncer de próstata, que es el primer cáncer en el hombre. Y después de eso tenemos enfermedades muy comunes que son la prostatitis, que antes de los 40 años y después de los 40 años dependiendo de la patología, y también tenemos infecciones asociadas y el crecimiento de la próstata. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Cuando yo salgo a buscar una persona con quien quiera comprometerme, casi siempre lo voy a buscar desde mis experiencias y desde mi historia de mis padres. ¿Por qué? Porque la primera historia de amor que yo conozco en la vida es la historia de amor de mis padres. Y desde esa situación con mis padres, yo voy a aprender a amar. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Con 22 minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Guatemala, donde una orden judicial permitió el ingreso de un funcionario de la misión antimafias de la ONU en ese país centroamericano para investigar al presidente Jimmy Morales por financiamiento ilegal de su campaña electoral en 2015. Más detalles con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. El gobierno del presidente Jimmy Morales se encuentra bajo la atenta mirada de la Misión Anticorrupción de Naciones Unidas y de la Fiscalía por sospecha de actos de corrupción en la financiación de su campaña de 2015. La crisis se agravó el 18 de diciembre pasado cuando Jimmy Morales retiró la inmunidad a los funcionarios de la CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, quienes benefician sin restricciones de libertad de movimiento a través de todo el territorio, según el acuerdo entre la ONU y el gobierno. La decisión de impedir el ingreso de Osorio generó una ola de críticas, como lo expresó el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien alertó sobre posibles derivas antidemocráticas. Yo pienso que también se debe de condicionar la ayuda a Guatemala, porque no es posible que se le siga tratando como si fuera un régimen democrático cuando estamos en ciernes de un gobierno dictatorial. Recuerden lo que ya pasó en Honduras, Nicaragua recientemente, por eso hay que estar muy al tanto de lo que está pasando en nuestro país. El gobernante derechista, ex cómico de la televisión, ha anunciado que no pedirá una ampliación del mandato de la CICIG que expira en septiembre próximo. En otras informaciones del panorama internacional tenemos que en Gabón fueron arrestados los soldados responsables del aparente intento de golpe de Estado perpetrado hoy en esa nación africana. La intentona golpista se produce una semana después de que el jefe de Estado, Ali Bongo Ondimba, pronunciara un discurso dirigido a la nación el 31 de diciembre desde Rabat, donde se recupera de una enfermedad que le ha mantenido alejado del país desde octubre. En Londres, la Cámara de los Comunes británica votará sobre el acuerdo propuesto por el gobierno para el Brexit o salida de la Unión Europea el próximo 15 de enero. Los diputados reanudarán este miércoles el debate sobre el tratado consensuado con Bruselas, que quedó interrumpido cuando la primera ministra Theresa May canceló una primera votación prevista para el pasado 11 de diciembre por falta de apoyos.
Y en el Medio Oriente, la Fuerza Aérea israelí disparó objetivos militares en la Franja de Gaza como respuesta al lanzamiento de un cohete proveniente del enclave que fue interceptado. El lanzamiento del proyectil sucedía horas después de que Israel atacase 2 puestos de observación de Hamas en la zona este de Gaza, en Jan Yunis, como respuesta a unos explosivos lanzados al sur de esa nación hebrea desde el enclave que está sometido a bloqueo por Israel desde que Hamas tomara el poder. Y en Francia, el máximo responsable de la curía en ese país europeo, el cardenal de Lyon, comparecerá ante la justicia por ocultar presuntamente el pasado de un sacerdote pederasta acusado de abusar de más de 70 scouts hace 25 años. Más detalles en el siguiente reporte. Es un juicio emblemático sobre la crisis que atraviesa la Iglesia Católica en el mundo por su gestión catastrófica de los abusos sexuales contra menores. Luego de Georges Pell en Australia, Philippe Barbarin, uno de los jerarcas más poderosos de la Iglesia francesa, es el segundo cardenal en enfrentar la justicia por casos de pederastia. Los jueces franceses deberán decir si el cardenal y arzobispo de Lyon tenía la posibilidad y si tenía la obligación de denunciar los abusos sexuales cometidos 25 años antes por un sacerdote de su diócesis. El caso del cura Bernard Prenat salió a la luz en 2015 después de que varias víctimas ex-Boy Scouts denunciaran al padre Prenat por abusos cometidos entre 1986 y 1991. Las víctimas también demandaron al cardenal Barbarin por no haber acudido a la justicia pese a que estaba al tanto de los abusos desde 2007, según el propio cardenal. Barbarin asegura que tenía muy poca información y que siguió las órdenes del Vaticano. Apartó de sus funciones al cura Prenat recién en 2015 al ser presentada la denuncia. 9:26 minutos, así estamos llegando al final. Les recordamos que pueden continuar con nuestra programación. Ya vienen Marilia García y Jackson Vargas con Dosis Alternativa. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso.